Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro podcast del motor. Venimos de un Gran Premio de Austria que ha sido una declaración de intenciones, un campeonato el cual se antojaba como resuelto muy fácil para un lado del box de un equipo, se ha demostrado que puede complicarse y que en ese equipo, el otro coche está ahí, ha llamado a la puerta y está para quedarse. Y ya no solamente ese equipo, otros equipos están a la caza de las flechas plateadas y aquí no hay nada dicho. Lo hemos dicho muchas veces que en la Fórmula 1 todo termina cuando sondea la bandera a cuadros de la última carrera. Ronda número 8 de este Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la temporada 2026, circuito de Red Bull Ring, Gran Premio de Austria. 71 vueltas bajo el calor abrasador del Gran Premio de Estiria y no nos ha dejado indiferentes. Como hemos visto y como vimos también en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el calor afecta mucho a estos monoplazas y a los resultados que pueden obtener y sobre todo aloca bastante las carreras, que es lo que nos gusta. Bueno, para desgranar este Gran Premio en tierras austriacas, en tierras de Red Bull, tenemos con nosotros a Ekaitz Gil. Ekaitz, bienvenido a Engranando Marcha. Muy buenas, Luis, mi tío. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Mucho de lo que hablar sobre este Gran Premio de Austria, que nos ha dejado mucha polémica también, sobre todo el sábado, pero también el domingo. Yo creo que un poco consecuencia de esa acción, ¿no?, del sábado. Así que nada, vamos con ello. Exacto, hoy tenemos que contar la historia de cómo un Gran Premio puede reconfigurar una temporada entera. Veíamos a Andrea Kimi Antonelli liderando ese campeonato con mano de hierro, no se le podía toser. Hemos visto que ha vuelto a fallar después de este Gran Premio de Barcelona-Cataluña. Verstappen está ahí, podría estar luchando y si las mejoras funcionan dentro del equipo Red Bull, podríamos ver de nuevo a Max Verstappen en la lucha por la victoria. Los Mercedes siguen siendo muy fuertes, pero Ferrari todavía no están a la altura de perseguirles, pero tampoco hay que descartarles. Pues Aston Martin progresa adecuadamente y Williams un poco son la decepción de este Gran Premio. Vamos a introducirles los temas que vamos a tener en el programa en el episodio de esta semana. El resurgimiento de George Russell con esa victoria que nadie tenía en el radar en este Gran Premio de Austria. Verstappen y Red Bull que de nuevo vuelven a la carga los de la bebida energética y hay que ver si se les espera para el siguiente Gran Premio. Ferrari con sus problemas de neumáticos está, pero no termina de esperarse que estén a tiempo completo. Hablaremos, por supuesto, también de los españoles, de cómo fue el Gran Premio para Fernando y para Carlos Sainz y también el fenómeno Antonelli, porque perder bien también importa en una carrera y también estamos viendo cómo se le está escapando el Mundial porque lleva ya 2 carreras que no está en la victoria. Lo decimos como si fuese algo normal después de esas 4 o 5 carreras consecutivas que estuvo ahí luchando, pero igualmente estamos viendo que está un poquito lejos, ¿no? Tendría que haber sido un 1-2 y al final ha sido un 1-3 para el equipo Mercedes. Si te parece, vamos a pasar de lleno con este primer tema, este primer bloque, con el resurgimiento de George Russell, que ha pasado de la oscuridad de estar detrás de su compañero de equipo. Incluso se han visto publicaciones durante estos fines de semana que decían que estuvo en los peores momentos de Williams, luego pasó a Mercedes, estuvo en los peores momentos de Mercedes y cuando Mercedes rinde le supera a su compañero de equipo, que en cierto modo es un recién llegado al equipo, pero después de 3 meses y 7 carreras ha conseguido volver a la senda de la victoria, arrancando desde una pole position que ha sido totalmente polémica después de esa bandera amarilla que tuvo Max Verstappen en los últimos segundos de la Q3. Efectivamente, ¿no? Una acción muy polémica, que sí que es verdad que mucha gente ha criticado al propio George Russell. Yo no soy partidario de criticar a Russell en este caso, aunque sí que es verdad que no me parece la forma más ética, ¿no?, por así decirlo, de llevarse una pole position, porque al final era una situación de peligro, era una situación de bandera amarilla y, por ejemplo, su compañero de equipo Kimi Antonelli pues levantó el pie del acelerador, redujo, no terminó la vuelta y en el caso de Russell sí la terminó. Que realmente, como digo, ¿no?, si nos ceñimos al reglamento, Russell hizo
lo correcto. Levantó 100 metros antes de llegar a la curva, aunque sí que es verdad que llegó al ápice con una velocidad prácticamente igual que en su anterior vuelta rápida, y solamente fue 27 milésimas más lento que su mejor tercer sector. Por lo tanto, podríamos decir que mucho tiempo no perdió, ¿no? Y yo creo y yo voy ahí, ¿no? Al hecho de que sí, que jugó al límite con el reglamento. Realmente Russell, pues eso, ¿no? La pole position es legal, pero yo creo que con lo que nos tenemos que quedar y lo que tenemos que criticar sobre todo es la inconsistencia de la FIA y sobre todo su reglamento, porque no tiene ningún tipo de sentido, en primer lugar, que después de un accidente como el caso de Max Verstappen, que terminó contra el muro en una curva muy rápida y realmente peligrosa como es la curva 9 del circuito del Red Bull Ring, que no saquen directamente una doble bandera amarilla e incluso una bandera roja, como hemos visto en otras clasificaciones que sacan una bandera roja así de primeras. Entonces nada, a partir de ahí yo creo que ya la FIA, los comisarios en este caso, pues la liaron bastante, porque claro, simplemente con una bandera amarilla, pues eso, ¿no? Si te ciñes al reglamento, simplemente con levantar un poquito el pie y demás, pues ya estás haciéndolo correctamente. Es lo que hizo Russell. Y luego lo comentaremos, ¿no? Porque has introducido muy bien el tema, el hecho de perder bien. A mí lo que más me duele, por así decirlo, es el aprendizaje que se puede llevar Kimi Antonelli de esta situación. Kimi Antonelli, a mí sobre todo me chocó muchísimo un vídeo que sacó el propio equipo Mercedes en una reunión, ¿no? En el que estaban, si no recuerdo mal, Bono o si no otro ingeniero, no recuerdo exactamente quién era, el propio Kimi y Toto Wolff. Y el propio Toto le dice: Kimi, es normal, tienes 19 años, es un error. Y dice Kimi: sí, es un error, para la próxima ya lo aprenderé y demás. Y yo sinceramente no creo que sea un error, no creo que sea un error el hecho de levantar, ¿no? en un sector en el que tienes una bandera amarilla. Pero bueno, si para la FIA todo está bien, si para la FIA pues generar una posible situación de peligro, ¿no? Con un posible accidente, en este caso de George Russell, que si hubiese terminado contra el muro, pues estaríamos hablando de una cosa totalmente diferente a la que estamos hablando hoy. Pues lo que digo, ¿no? Pues ese aprendizaje que puede tener Antonelli y sobre todo la imagen que transmites, ¿no? A todos los pilotos y a todos los futuros pilotos que vieron la clasificación del Gran Premio de Austria es lo que me llevo para mal por parte de la FIA, sin ninguna duda. Bueno, al fin y al cabo es un tema recurrente, ¿no? La Federación Internacional con sus inconsistencias, con su reglamento que luego no aplica respecto a adelantamientos. Al fin y al cabo, los pilotos de Fórmula 1, hablando así coloquialmente y rápidamente, son muy pillos. Al fin y al cabo van a ir a buscar el resquicio del reglamento, la zona gris. Si lo hacen los equipos, también lo van a hacer los pilotos. Y al fin y al cabo, el piloto está ahí para maximizar el número de posición, la posición de salida, el número de puntos, lo que haga falta. Claro, en ese contexto, voy a levantar el pie un poco en una curva en la que hay que levantar el pie porque el reglamento dice que hay que levantar el pie, en vez de decir que hay que reducir a una velocidad segura, aplicando freno o levantando el pie, pues obviamente Russell aquí te puede gustar más o te puede gustar menos, pero Russell ha hecho lo que tiene que hacer un piloto, que es pues intentar buscarle el resquebrajo al libro que tiene la Federación Internacional o con lo que se rija en ese panel de comisarios. Pero claro, efectivamente. Aquí también entra lo que tú has comentado, que es una situación de peligro, es una curva muy rápida en la cual estás yendo a velocidad de clasificación porque levantas el pie, pero es que estás yendo a velocidad de clasificación y podría haber ocurrido una tragedia. Claro, o sea, por eso digo que yo no soy partidario de criticar a Russell, aunque te parezca mejor o peor lo que hizo, ¿no? Pues a mí moralmente o éticamente me parece lo mejor, no, pero lo que digo, o sea, yo entiendo la posición de Russell, entiendo que tengas que ir al límite, y si te conoces perfectamente el reglamento, pues ya se ha visto que lo que hizo George era lo correcto. Yo es que critico a la FIA porque es que esta situación directamente no se tendría que haber dado, como he dicho antes, no tendría que haber sacado simplemente una bandera amarilla. Se tendría que haber sacado una doble bandera amarilla o incluso una bandera roja, pero es que a mí tampoco me parece correcto en este caso
que en el reglamento una situación de bandera amarilla parece que no está pasando nada, ¿no? O sea, porque joder, una bandera amarilla, o sea, yo entiendo, ¿no? Que la doble bandera amarilla es una situación de mucho más peligro y por supuesto una bandera roja es una situación de peligro grave, por así decirlo. Pero una bandera amarilla, quieras o no, no es una bandera verde. Algo ha pasado delante tuyo y por lo tanto algo debería reducir la velocidad. Y creo que ahí la FIA debería ser más consistente en su reglamento, en su propio reglamento, ¿no? Y marcar una bandera amarilla como una situación de peligro y donde, pues eso, ¿no? Se deje claro que tienen que levantar un 5% el pie del acelerador o lo que quieras, pero que lo dejen un poco más claro y no simplemente con la frase de que reduzcan la velocidad de forma evidente. Porque claro, si para la FIA, que Russell, lo que ha hecho Russell es reducir la velocidad de forma evidente, apaga y vámonos, porque de forma evidente tampoco ha sido. No sé, son cosas que tiene la FIA que, como comentabas antes, pues es una más y por desgracia nos sorprende esta inconsistencia. Efectivamente, y no será la última, porque hemos visto muchas historias de la Federación Internacional con ese reglamento que se sacaron de la manga, que luego no siguieron, situaciones de esas. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese, por ejemplo, límite, poner un abanico de decir, vale, un 5% o un 10% de la velocidad. Tienen los datos de telemetría, pueden sacar la media de un punto. El microsector donde está puesta la bandera amarilla pueden sacar para cada coche la media de velocidad en vueltas de competición. Es que Sí. facilísimo. Pues lo tienen ahí, al fin y al cabo yo creo que pueden utilizar esto de aprendizaje, viendo que sí, se ha generado una situación de riesgo, que George Russell no tendría que haberlo hecho, por supuesto, pero es que al fin y al cabo él es un piloto y no explica un poco, justificar. No sé si habría que justificar esto, porque al fin y al cabo es eso, es una situación de peligro, pero sí que explica que es un piloto y que está buscando la pole, se está jugando el mundial, se está jugando el prestigio de no ser el número 2 en un equipo en el que se supone que iba a ser el número 1, pues la situación es esa. Eso ha sido en cuanto a la clasificación. Luego en carrera sí que ha dominado con mano de hierro, liderando la carrera casi por completo. Únicamente cedió ese liderazgo cuando realizó las paradas de box y cruzó la línea de meta con 1,6 segundos por delante de Max Verstappen. Ese top 3 al final ha sido separado solamente por 2 segundos, muy cerca, algo que nos tiene acostumbrados el Red Bull Ring, porque es un circuito muy corto y las diferencias pues son bastante más pequeñas, y estamos hablando de su 7ª victoria en Fórmula 1, la primera desde el Gran Premio de Australia, el Gran Premio que abrió esa temporada 2026. Las declaraciones de Russell comentaba que las carreras duras te ponen a prueba psicológicamente y estas últimas 2 semanas han sido de vital importancia para recordarme que puedo hacerlo. Las declaraciones, Gaich, me gustaría saber qué opinas de ellas, porque ver a un piloto abrirse así normalmente no es tan común. Normalmente los pilotos son un poquito más enigmáticos en cuanto a sus sentimientos, quitando a Lewis Hamilton, que él es muy abierto, pero ver así de abierto a George Russell, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que lo hizo de forma natural, ¿no? En el sentido de que como comentabas antes en la introducción del episodio, ostras, creo que Russell ha pasado unos meses, por así decirlo, un poco duros, ¿no? Porque ganó la primera carrera, empezó la temporada de una forma espectacular, pero a partir de ese bache ya en la clasificación de China y demás, a partir de ahí, pues eso, ¿no? Antonelli la ha ido ganando, incluso con esos problemas, por supuesto, que ha tenido a lo largo de la temporada. Recuerdo sobre todo el del Gran Premio de Canadá, que yo creo que fue muy duro para él, porque ahí pues perdió una posible victoria o como mínimo una segunda posición. Entonces verse tan bien al inicio de la temporada, ¿no? Sintiéndose un posible campeón del mundo, que por supuesto sigue pudiendo serlo, pero ahora la figura de Antonelli es más favorita, ¿no? Por lo menos como lo vemos en la clasificación de pilotos, pues como digo, ¿no? Creo que Russell pues ha tenido que pasar momentos duros y bueno, que se abra así, la verdad, siempre que un piloto se abre, que muestra sus sentimientos, que nos habla de verdad, ¿no? Y no las típicas declaraciones de, bueno, sí, ha sido buena carrera, etcétera, etcétera, pues a mí siempre me gustan, ¿no? Entonces en este aspecto pues me gusta que Russell haya vuelto un poco a
también a mostrar confianza en sí mismo, que creo que las últimas carreras también lo había perdido un poco por toda la situación esta que he comentado que le había sucedido. Así que nada, creo que a partir de ahora sí que es verdad que ya lo vimos en Montmeló, sinceramente, pero después de este Gran Premio de Austria, creo que volvemos a tener a un George Russell al máximo nivel. Y yo creo que esto es muy positivo, ¿no? Para la lucha por el Mundial, no solo contra Kimi Antonelli, sino también tenemos ahí a Lewis Hamilton, no demasiado lejos de la primera posición, así que podemos tener un Mundial a 2 o incluso a 3, pues muy entretenido hasta final de temporada. Mundial que, como has comentado, se acerca a George Russell, 40 puntos le separa ahora de su compañero de equipo que se encuentra en la primera posición. Este resultado demuestra que sí, que George Russell, como has comentado, está en la pelea, que lo descartábamos, incluso conozco gente que lo daba ya de número 2 del equipo Mercedes, pero es que ha llamado a la puerta, vuelve a conseguir una victoria y no descartes que en el siguiente Gran Premio, el Gran Premio de Gran Bretaña, vuelva a estar ahí delante. Bueno, sobre todo, claro, el Gran Premio de casa, ¿no? Creo que tiene una oportunidad de oro para poder ganar enfrente de su afición, ¿no? De los fans británicos. Y vamos, a no ser de que ocurra algo, de que Ferrari introduzca más mejoras o lo que sea, yo creo que Mercedes va a ser la favorita, aunque yo sí que espero a una Ferrari bastante más cercana, no tanto como lo hemos visto en Austria, que me ha dejado un poco frío. Yo creo que al ser un circuito de mucha curva rápida, donde la aerodinámica vuelve a ser un factor fundamental, creo que Ferrari va a estar más cerca. Y luego también, por supuesto, Verstappen estará por ahí como siempre y como nos tiene acostumbrados. Pero sí, creo que Russell es el favorito, o junto a Antonelli los dos favoritos para poderse llevar el próximo Gran Premio. Pues con esto pasemos a hablar de los otros protagonistas. Corrían en casa, estamos hablando de los de la bebida energética de Milton Keynes, Verstappen, y esta mejora que acaban de plantearse dentro del campeonato. Red Bull ha traído a casa este circuito de Spielberg su mayor paquete aerodinámico de actualizaciones del año: suelo renovado, revisión también en la suspensión trasera, mejoras aerodinámicas a su monoplaza. Y a pesar de ese accidente que tuvo Verstappen en la Q3, en la penúltima curva, que incluso terminó con las rodillas adoloridas, según comentaba el piloto neerlandés, salía en la quinta posición y en la vuelta número 2 comenzó a atacar al líder del campeonato. No nos vamos a adelantar todavía. Pasó a Andrea Kimi Antonelli a Charles Leclerc en un solo movimiento en la curva 4 y pues pasó de la P5 a la P3 en segundos. Acabó segundo, como hemos comentado, a 1,6 segundos de George Russell. Se le está esperando, incluso ha sido votado como piloto del día por votación masiva del público, y pues volveremos de nuevo a ver esta versión de Max Verstappen final de la temporada 2025, luchándole con todo con un monoplaza inferior a los de arriba. Hay que comentar, yo creo que dos cosas que son importantes. La primera, que el Red Bull Ring para Verstappen es una de sus pistas favoritas en cuanto a resultados. Si siempre se ha subido al podio, incluso ha conseguido una victoria, entonces creo que es uno de sus circuitos favoritos, o por lo menos de los que mejor se le dan, ¿no?, al piloto neerlandés. Y luego, por otro lado, tema de que Red Bull se la ha jugado muchísimo este fin de semana, porque se ha especulado mucho estas últimas semanas, sobre todo estos últimos días, ¿no?, del futuro de Max Verstappen, de si está contento, de si se quiere quedar en Red Bull a lo largo de los próximos años. Incluso habló, ¿no?, su manager, diciendo que Max Verstappen no ha nacido para estar en un equipo de zona media, ¿no? Que a mí esas declaraciones me parece que son bastante potentes, ¿no?, llamando a Red Bull en equipo de zona media, que realmente no es así, pero bueno, ya se sabe por qué lo ha hecho. Y estas mejoras, ¿no?, que ha introducido Red Bull en el RB22, creo que han funcionado, se han acercado un poquito más a Mercedes, a Ferrari y a McLaren. Creo que en un circuito en el que les pueda ser un poquito más favorable, ¿no?, que por ejemplo el motor sea importante y demás, y que Max Verstappen pues pueda destacar, como es el caso justamente de este Red Bull Ring, pues va a volver a hacer que el propio Max pueda volver a pelear por podios y por victorias, ¿no? Por esa ansiada victoria número 72 ya, que sería de Max Verstappen, que
Se habla pronto de tener 71 en este caso y la próxima 72 victorias. Entonces, yo sí que espero que a lo largo de lo que queda de temporada, me imagino también que Red Bull pues seguirá mejorando poco a poco ese RB22. Creo que sí que espero un Max Verstappen otra vez en la cabeza de verdad, ¿no? O sea, peleando con eso, con los Russell, con los Antonelli, con los Hamilton, como hemos visto este fin de semana. Así que importante este fin de semana para Red Bull. Se ha visto que los resultados han sido positivos y creo que Verstappen también estará un poquito más aliviado, ¿no? Al saber que su coche pues, puede volver a darle alegrías en ese aspecto. Y tanto, porque tenemos cuantificado cuál ha sido la mejora. En enero el Red Bull estaba más o menos en torno a 1 segundo de diferencia con los de arriba, ahora la diferencia es de escasas décimas. Este Red Bull ha cambiado, las mejoras han visto que han funcionado y con esto Verstappen se sitúa con 73 puntos, sigue todavía lejos de Antonelli a 98. El campeonato todavía está un poco lejos, pero no descartemos que Verstappen esté ahí. Lo vimos la temporada pasada. La temporada pasada, la recta final de la temporada era dominio McLaren total, pero Verstappen estaba ahí con un coche inferior, un coche que era segundo o tercer equipo en alguna que otra carrera también. Pero ahí estaba. Verstappen con un coche, aunque no sea el mejor, te sabe sacar petróleo. No, eso está claro. Yo sí que es verdad que para mirar al campeonato todavía creo que Red Bull debería hacer un pasito más, ¿no? Y acercarse más todavía a Mercedes en este caso. Pero sí, o sea, como lo den y como Verstappen vuelva a estar motivado de verdad y oliendo la sangre, ¿no? De poder ganar, de poder volver a reengancharse a la lucha por el Mundial. Vamos, a mí me encantaría tener una lucha por el Mundial con Max Verstappen, siempre creo que es muy positivo para la Fórmula 1. Pues ahí va a estar Max, quedan muchas carreras todavía, solo llevamos 8 de 24, 22, ya veremos cuántas son al final de año. Sigo considerando a Verstappen como un candidato al Mundial, aunque esté a esos 94 puntos, has comentado, me parece, y siga estando lejos, ¿no? Pero bueno, oye, es Max Verstappen y ya nos ha demostrado temporadas pasadas que él puede hacerlo. Y bueno, hablando de ese final, de que no sabemos si van a ser 24, 22 o cualquier... Se ha estado rumoreando, estos son simplemente rumores, no hay confirmación oficial, que se está pensando un fin de temporada ibérico, tanto ¿Sí? carrera en Portimao como carrera en el circuito de Barcelona-Cataluña. ¿Cómo verías tú esto? Porque sería acabar la temporada aquí en España o en el país vecino, en Portugal, dependiendo del orden en el que sean los grandes premios, no sería mal escenario. Sí, porque efectivamente es una noticia, una información que ha lanzado Marca esta mañana. Y bueno, pues es interesante porque, claro, ya no solamente se está hablando de que no se disputarían los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí, que son los dos que nos hemos perdido esta temporada, sino que no se disputaría ningún gran premio en el Oriente Medio. Por lo tanto, el Gran Premio de Qatar y el Gran Premio de Abu Dhabi, que son dos que todavía quedan en el Oriente Medio, no se disputarían. A ver, yo voy a ser aquí un poco egoísta, ¿no? Creo que todos somos egoístas en este aspecto de que, oye, si se celebra una carrera más en Barcelona, yo vamos, bienvenido sea, ¿no? La tenemos cerca de casa y estaría espectacular. Y Portimao, pues la próxima temporada, vuelve al calendario de Fórmula 1 y sería una buena opción también para disputarse una carrera. Yo, por lo que me han contado también después de leer esta noticia, que he preguntado un poquito más, todavía la Fórmula 1, a mí lo que me dicen es que todavía la Fórmula 1 quiere esperarse lo máximo posible para definir esta decisión, ¿no? Porque al final las carreras del Oriente Medio, aunque, bueno, seguro que a mucha gente le gustarán, a otra gente no le gustará, lo que se puede decir es que traen mucho dinero a la Fórmula 1 y que aportan un canon muy importante. Y eso es un poco el motivo por el cual la Fórmula 1 pues está esperando lo máximo posible para determinar si finalmente no se celebra ninguna, si se celebra una, si se celebran las 4, ya veremos, ¿no? Pero el hecho de que, bueno, de que por lo menos estén sonando Barcelona y Portimao como posibles reemplazos, pues creo que puede ser bastante bueno, bastante positivo si finalmente se da el caso de que no se celebra ninguna carrera en Oriente Medio.
Pues estaremos atentos a ver qué ocurre en esa situación bélica en Oriente Medio y si al final se sustituyen esos grandes premios y se pasan a correr aquí en casa, en el circuito o también en el circuito de Portimao. Pasemos a hablar ahora de unos protagonistas, un poco yo diría la decepción de este gran premio, que ha sido el equipo Ferrari, porque a veces la estrategia no llega a ser el problema, y cuando no llega a ser el problema, pues es algo peor lo que está ocurriendo en el equipo. Y tiene nombre y apellido, son los neumáticos Pirelli, la degradación de neumáticos que tiene el equipo Ferrari. Recordemos que Charles Leclerc salía en la posición número 2, Hamilton salía tercero y al final acabaron octavo y quinto respectivamente. Esta regresión, básicamente, pues como hemos comentado, se llama degradación de neumático y les ha pasado factura a los del cabalino rampante. Las altas temperaturas que hemos tenido en Estiria, en la región del circuito de Spielberg, este fin de semana han sido bastante elevadas y se veía que habían solucionado ese problema de degradación que tenía el equipo Ferrari históricamente con los neumáticos Pirelli, pero aquí de nuevo ha vuelto a brillar básicamente ese problema, aunque no les guste esa terminología seguramente a los de Ferrari, porque lo que ha hecho es que impida que brillen este fin de semana. Pero al final Frédéric Vasseur admitió que se enfocaron demasiado en Mercedes, empujaron demasiado en los primeros compases de carrera y por lo tanto pues apareció esa degradación de neumáticos elevada que impidieron que acabasen al final en las posiciones en las que salieron. Yo estoy contigo, ¿eh? A mí Ferrari este fin de semana me ha decepcionado un poquito. Sí que es verdad que ya en la previa del Gran Premio me esperaba que Mercedes estuviesen un poquito mejor que lo que estuvieron en Barcelona. Un poco lo que he dicho antes, ¿no? Al ser un circuito, el Red Bull Ring, donde el motor es fundamental, hay muchísimas rectas y muy pocas curvas. Pues eso, ¿no? Pues el Mercedes, yo sabía que, o por lo menos me esperaba que iba a dominar un poquito más de lo que hizo en Barcelona, al ser un circuito, en este caso el de Montmeló, pues con muchas más curvas y como el que veremos también en Silverstone, que yo creo que ahí Ferrari volverá a estar bastante más cerca de Mercedes. Pero de todas formas, como dices, ¿no? La estrategia ya de por sí no fue la adecuada. Yo no entendí demasiado, la verdad, esa parada de Lewis Hamilton en el Virtual Safety Car, porque además que paró, le metieron un neumático blando, entonces, no sé, páralo, pero métele un medio nuevo, un duro nuevo, no le metas un blando, que no tiene ningún tipo de sentido. Pero es que aparte de eso, aunque en la estrategia también se equivocaron un poco, la degradación de los neumáticos no fue ni mucho menos la que vimos en Barcelona. En Barcelona, Hamilton, vamos, el último stint fue espectacular. Y aquí ni Hamilton ni Leclerc pues han podido brillar en ese aspecto, ¿no? En cuanto a la degradación de neumáticos. Sí que es verdad que la configuración del Red Bull Ring es diferente en cuanto a que no hay curvas rápidas, pero no tantas. Hay bastantes zonas de tracción también en este circuito y creo que ahí es donde más han sufrido, ¿no? Sobre todo en la salida de la curva 3 y en otros puntos también de este trazado es donde Ferrari más ha sufrido. La temperatura en pista también era bastante más alta, ¿no? Que aunque en Barcelona hizo mucho calor, creo que en Barcelona eran unos 40 y largos grados en pista y aquí superaban los 50 grados, ¿no? Entonces creo que eso también ha podido ser una parte importante de esa degradación. Y lo dicho, ¿no? Pues que Ferrari sí que es verdad que a pesar de que metieron esas mejoras en el motor gracias a la Duo, no se les ha visto tan cerca como mucha gente esperaba. A Mercedes, por supuesto, este fin de semana. Con esto se confirma un patrón que a lo mejor comienza a preocupar ya en Maranello, brillantes en clasificación, pero inconsistencia en carrera. Un poco la tónica que ha tenido el equipo del cabalino rampante durante estos últimos años. Parecía que se había solucionado, como he comentado antes, pero se están volviendo a ver patrones. Yo coincido contigo, Silverstone es un circuito un poco más parecido a Barcelona. También, vamos a ser realistas, es casa de Hamilton. Tiene que hacer un buen papel allí, porque después de venir de ganar en Barcelona, pues obviamente delante de su afición tendrá también que hacer algo parecido o similar. Yo creo que Hamilton va a ir muy motivado a Silverstone, ¿eh? Después de que ya estemos viendo al Hamilton de siempre, ¿no? De que haya recuperado al 100% su confianza, creo que Hamilton va a querer hacerlo muy bien y sería algo histórico también ver una victoria de
de Hamilton delante de su afición, por supuesto, pilotando un Ferrari, ¿no? Sería histórico. A mí, sobre todo, también lo que me está llamando la atención, estas últimas, sobre todo, 5 carreras, es lo que le está pasando a Charles Leclerc, porque, ostras, después de una temporada 2025 donde el monegasco en este caso le metió una paliza, y hay que decirlo así, a Hamilton, o sea, vamos, Leclerc era claramente el piloto más rápido de Ferrari el año pasado. Esta temporada sí que es verdad que estaban un poquito más, una carrera parecía Leclerc, la siguiente Hamilton, la siguiente otra vez Leclerc, pero sobre todo a partir del Gran Premio de Canadá, donde Hamilton consiguió una segunda posición y Leclerc una cuarta, y después de esa polémica también, ¿no?, que ha habido sobre el proveedor de frenos que está montando Pirelli, iba a decir, que está montando Ferrari estas carreras, pues creo que a Hamilton esto le ha beneficiado. Leclerc ha cambiado al mismo proveedor de frenos que tiene actualmente Lewis Hamilton, pero yo todavía le noto sin encontrar la confianza a Leclerc en este caso, que sí, que clasificó por delante de Hamilton, pero es que una vez más ha quedado por detrás de él en carrera, así que es sorprendente lo que le está pasando a Leclerc. Para mí, vamos, uno de los mejores pilotos sin ninguna duda de la parrilla, y por supuesto, me alegro muchísimo de la vuelta de Hamilton, pero también me gustaría ver a Leclerc a un nivel alto lo que queda de temporada. También la brecha en este campeonato de constructores con este resultado, Mercedes con 302 puntos, 204 de Ferrari, 98. Toto Wolff lanzaba unas declaraciones, porque ahora también me gustaría saber tu opinión sobre un poco la polémica previa al Gran Premio que ha habido entre Mercedes y Ferrari, con esa denuncia de Ferrari por una mejora del equipo Mercedes, que en teoría estaría Lewis Hamilton detrás de las investigaciones, viendo, hay unas imágenes del Gran Premio de Barcelona-Cataluña donde se veía al piloto, al heptacampeón del mundo, revisar el monoplaza de Mercedes. Las declaraciones que dice Toto Wolff es que, bueno, Ferrari puede quedarse sin presupuesto de desarrollo si sigue lanzando cosas al coche sin ningún tipo de metodología. No sé cómo lo ves tú. No, sí. Es algo muy curioso lo que ha pasado, y por supuesto una polémica muy grande que efectivamente, como dices, fue sobre todo muy hablada y muy sonada, ¿no?, en los días previos al Gran Premio de Austria. Porque claro, o sea, básicamente lo que pasó es que Mercedes introdujo una pieza que a Ferrari la FIA se lo había prohibido al inicio de la temporada. Entonces, pues Ferrari en este caso, pues no entendía absolutamente nada. Y bueno, luego después de apelar y demás, sí que lo terminaban prohibiendo a Mercedes. Pero bueno, creo que es un buen ejemplo de la Fórmula 1 que estamos viendo esta temporada, ¿no? Con dos grandes protagonistas, en este caso, Mercedes y Ferrari, luchando por victorias, luchando por podios. No por el Mundial por ahora, aunque, como he dicho antes, Hamilton, bueno, puede tener alguna opción. Y bueno, pues con Toto Wolff siempre de por medio, ¿no? Toto Wolff además de por medio y haciendo y llevándose con la suya. O sea, yo no sé cómo lo hace Toto Wolff. Hay mucha gente que me dice que es el magnate, ¿no?, de la Fórmula 1, que en su época lo pudo ser Flavio Briatore, ¿no?, haciendo de las suyas, y ahora Toto Wolff, pues que está manejando hilos y está controlando pues muchos intereses, ¿no?, internos de la Fórmula 1. Bueno, a mí, de todas formas, también te digo, a mí siempre que haya un poco de polémica, un poco de picante entre dos equipos, entre dos jefes de equipo, o incluso entre Hamilton, ¿no?, ex Mercedes, ahora recalando en Ferrari, diciendo que eso es ilegal y demás, a mí me gusta, porque da un poco un picante que creo que a todos nos gusta en la Fórmula 1, y bueno, yo por lo menos me lo paso muy bien leyendo un picante cosas. que le hace falta, porque es que se echaba de menos en la Fórmula 1. Sí. Esas rivalidades entre equipos, llevamos mucho tiempo sin verlas. Sí, porque por ejemplo el año pasado, ¿no? Las famosas Papaya Rules, ¿no? O esa rivalidad entre McLaren y Red Bull, pero que no terminó de explotar tampoco en ningún momento, sobre todo después de la marcha de Christian Horner de Red Bull, que igual era el personaje que más podía incendiar, ¿no?, a un Zak Brown, por ejemplo. Pues como que se calmaron mucho las aguas, y como digo, ¿no?, en una temporada de Fórmula 1 siempre es bonito ver cómo los equipos
no solo batallan dentro de la pista, sino que también y mucho fuera de ellas. Así que, oye, son cosas que pasan mientras luego se resuelvan o no se resuelvan, pero siempre obviamente con un diálogo de por medio, pues todo está genial. Lo que se lo digan a Christian Horner, ¿no? Si no te funciona el coche, cambia el maldito coche. Efectivamente. Así que hay que hacerle más caso a Horner. Yo le echo un poco de menos, en esta Fórmula 1 le echo un poquito de menos. Sí. Bueno, hay rumores, ¿no? De que quería volver a un equipo de Fórmula 1, Sí. Alpine incluso, que le habrían vetado de llegar a la escuadra francesa. Sí. Habló, recuerdo perfectamente, hace 2-3 meses, principio de temporada, de una posible llegada a Aston Martin, que finalmente parece que no va a ser así y que ya tiene próximo team principal, que será Jonathan Whitley, ¿no? El ex team principal de Audi, que me imagino que se anunciará en los próximos meses. Está en el periodo este famoso de gardening. Y sí, Christian Horner también pues se ha hablado mucho de eso, ¿no? De una posible llegada al PIN, pero finalmente que sí, que no, al final parece más un no, ¿no? Por esa figura de Flavio Briatore dentro del equipo francés. Y ahora parece que con una posible llegada de BYD, ¿no? De esta marca china que está revolucionando también el mundo de la automoción, pues puede hacerlo bajo el liderazgo de Christian Horner, que ya os digo, o sea, ahora, gustos aparte de si quieres que BYD esté en Fórmula 1 sí o no, yo creo que eso, ¿no? Que vuelva una figura al mundo de la Fórmula 1 como la de Christian Horner, yo creo que es muy positivo. Pues con esto y con la probabilidad de que Christian Horner vuelva al mundo de la Fórmula 1, pasemos a hablar de la carrera de los españoles. Los dos pilotos españoles, tanto Carlos como Fernando, han quedado fuera de los puntos en este Gran Premio de Austria. En el caso de Carlos, ha sido por abandono, no pudo ni él ni su compañero pasar de Q1, salieron 17º y 18º, y en carrera pues tuvo un comienzo prometedor el piloto madrileño, con unos ajustes que se habían hecho durante la noche en el FW47, habrían mejorado el comportamiento del monoplaza y encontró ritmo peleando con los pilotos de la parte baja, pero en la vuelta 23 su coche perdió totalmente la potencia, sonó bastante feo Ekaitz. Muy incluso mal, yo llegué a pensar que podía ser incluso un problema en la caja de cambios, pero al final se confirmó que era problema de potencia en la parte eléctrica y se detuvo en la recta. Pues al final su compañero llegó en la P17 a 2 vueltas del líder. Son momentos difíciles dentro de Williams, incluso Sainz ha sido muy contundente con las declaraciones. Dice que el monoplaza todavía no es lo suficientemente bueno. Sí, por dar un punto positivo, en unas declaraciones de Carlos Sainz posteriores al Gran Premio de Austria, dijo que en Silverstone esperaban dar un paso adelante porque se esperan mejoras, ¿no? En el equipo de Williams. Entonces esperemos que den ese paso adelante, sobre todo reduciendo el peso de este W48 que tiene todavía bastante sobrepeso y que les va a costar mucho a lo largo de la temporada poder ir reduciéndolo. Pero sí, para mí Williams seguramente no uno de los perdedores más claros, ¿no? Pero sí un perdedor claro de este Gran Premio, porque yo me los esperaba por lo menos un poquito más arriba, luchando por lo menos para pasar a una posible Q2. No fue así, cayeron, como has dicho, los dos pilotos en Q1, y creo que está siendo una temporada también bastante frustrante para Carlos por ese motivo, ¿no? Creo que, sinceramente, el nivel de pilotaje de Carlos está siendo muy bueno, está consistentemente terminando por delante de Alex Albon tanto en clasificación como en carrera. O sea, no recuerdo ahora algún fin de semana que claramente Albon haya sido mucho más rápido que Sainz. Pero por el contrario, pues eso, ¿no? Pues el Williams no está respondiendo y hay que esperar como ahora lo introducirás, me imagino, el caso de nuestro querido Fernando Alonso, que también tiene tela su temporada. Sí, a ver, quería comentar, porque incluso teníamos aquí en el guión de las mejoras que iban a traer el equipo en Silverstone. Carlos, sí, que estaba muy emocionado con ellas. Quiero analizar un poco la frase que comentó de que el coche funcionó mejor tras los cambios que se hicieron durante la noche, porque bueno, el Williams que funciona mejor no consigue llegar a puntos. Le falta todavía ese plus que esperemos que llegue con las
con las mejoras y se nota con el coche con el que ha estado compitiendo Carlos, que aún así ha conseguido sacar petróleo de él. Sí, llevará 3 carreras consecutivas sin puntuar, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que el pilotaje que está teniendo Carlos esa temporada es superlativo. Está teniendo una muy buena temporada a pesar de que el coche del monoplaza no consiga reflejar eso. Sí, sí, o sea, efectivamente, o sea, la realidad del coche y la realidad del pilotaje de Carlos son polos opuestos, vamos, total. Recuerdo esos puntos que consiguió en China, si no recuerdo mal, y varios otros puntos que ha logrado a lo largo de la temporada que realmente lo piensas y es que no tiene ningún tipo de sentido. Este Gran Premio de Austria, el penúltimo clasificado, ¿no? Después bueno, justo antes de Fernando Alonso, mejor dicho, ha sido Alex Albon. Y Alex Albon, lejos también de Esteban Ocon, de los pilotos que tenía delante, de Franco Colapinto, o sea, muy lejos. Realmente está muy lejos el Williams de sus competidores. Realmente es una situación en la que más o menos empezaron a la par la temporada, porque recuerdo perfectamente que en Australia también pues era un poco un caso similar, que ambos pilotos, si no recuerdo mal, se quedaron en Q1. Y también es de destacar un poco esas declaraciones del propio Carlos, ¿no? Ahora que estamos hablando de declaraciones, en las que comentaba que los demás que se sorprende mucho por la capacidad de introducir mejoras de otros equipos, porque en el caso de Williams no pueden seguirle el ritmo, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que Cadillac para este fin de semana introdujo 10 mejoras de rendimiento, aunque luego no hayan terminado de funcionar porque el Cadillac sigue teniendo muchos problemas, pero ostras, es que otros equipos están mejorando, y en el caso de Williams pues parece que no dan, vamos, que no dan pasos adelante. Ya os digo, creo que hay que esperarse a Silverstone, como ha dicho Luismi, que se esperan mejoras, y a lo largo de la temporada también vendrán más mejoras. Creo que están un poco centrando sus recursos al más puro estilo Aston Martin, a una mejora importante en un gran premio y que a partir de ahí ya den un salto adelante de verdad e incluso puedan soñar con alguna Q3, que sería obviamente el objetivo de Williams y del propio Carlos Sainz. Estaremos atentos a esas mejoras del monoplaza de Carlos Sainz, del equipo Williams, y pasemos a hablar ahora sí de Fernando Alonso, porque ha terminado esta carrera. Me duele un poco decirlo así, alegrarnos de que haya terminado la carrera, pero es la situación que tenemos ahora mismo. De las últimas posiciones, acabó detrás de los Cadillac en clasificación, terminó la carrera en la posición 18, por detrás de Alex Albon, siendo el último clasificado que consiguió terminar la carrera. El Aston Martin sigue sin encontrar el rendimiento en circuitos de alta velocidad y de alta temperatura. Y pues este circuito de Spielberg lo ha confirmado. También sabemos que están esperando a las mejoras que puedan llegar a la última carrera antes del verano, después del verano, no hay nada confirmado todavía, pero ver estos resultados, pues no sé si todavía siguen tomándose las carreras dentro de Aston Martin como un test para ver y obtener y recopilar datos para la segunda mitad de temporada. Duele decirlo porque yo creo que todos estamos un poco cansados, ¿no? de la palabra test, de los datos, ¿no? De los famosos datos para parar un tren que comentó De La Rosa a principio de temporada. Pero es que es la realidad. Después de ver la situación de la MR26 en Australia, el equipo decidió que, bueno, sobre todo Adrian Newey, ¿no? Liderado por Adrian Newey, una decisión de Newey total, el dar por perdida la primera parte de la temporada, prácticamente como acabas de comentar, hasta el parón de verano, y meter un Aston Martin B, porque lo que va a llegar, pues eso, ¿no? Sobre Hungría, Zandvoort, va a ser un coche totalmente nuevo, con muchísimos cambios. Incluso se ha hablado de una suspensión delantera diferente a la que comenzó la temporada. O sea, fijaos el nivel de hacer un coche totalmente nuevo, que esto es algo que no sucede en una misma temporada, sucede de una temporada para otra, ¿no? Entonces yo creo que, sinceramente, lo que tienen ahora mismo lo quieren tirar a la basura, pero completamente.
y a partir de Hungría ya, pues, o Zandvoort, todavía no hay nada confirmado, pero vamos, por ahí se van a mover las fechas, pues ya empezar a soñar con algo más. Seguramente la aerodinámica y el chasis va a haber un salto muy importante en ese aspecto. La incógnita es la de siempre, ¿no? Lo que puede llegar a mejorar el motor Honda, que ya se ha hablado que van a solamente meter una mejora de la Duo, pero una mejora importante, ¿no? En este caso, el propio Orihara comentó que no esperaban milagros, pero sí un salto adelante importante y que incluso el Mike Crack también ha comentado que ellos quieren sumar puntos a final de temporada. Entonces, bueno, pues creo que es el objetivo. Sinceramente, viendo la situación que tenemos ahora mismo con un Aston Martin anticompetitivo en la mayoría de circuitos, a 53 segundos en este caso del penúltimo clasificado Alex Albon en esta carrera, oye, dar un salto adelante de esas características, yo sinceramente lo firmo. Sé que no teníamos, o los alonsistas, no teníamos esto en mente a principio de temporada, creíamos que íbamos a luchar por otras cosas, pero bueno, la realidad es esta y oye, luchar por puntos sinceramente a final de temporada o después de esas mejoras, pues bueno, pues es un salto adelante muy importante y que bueno, pues que a partir de ahí pues ya empezar a trabajar sobre esta base del AMR26B y soñar con cosas más ilusionantes la próxima temporada. Poco también hará ver el futuro que podrá tomar Fernando Alonso respecto a continuar en la Fórmula 1, ver en qué equipo está, porque ha habido muchos rumores, lo han situado en Alpine, lo han situado en Haas, lo han situado en Cadillac, lo han situado en miles de equipos de la parte baja. Incluso han llegado a situarle dentro del equipo Red Bull, que bueno, ahí la verdad es que hay que cogerlo todo con pinzas. Pero sí. Yo creo que puede ser ahí un buen momento en el que Fernando sí que diga, pues mira, sigo una temporada más, sigo dos o me retiro en esta porque ya el coche, como él dice, el coche va bien, yo ya no tengo nada más que aportar. Lo que sí que hemos visto durante esta semana previa al Gran Premio y este fin de semana es un mayor commitment de Fernando con el equipo Aston Martin. No ha hablado tan mal, ha sido más optimista, incluso ha dejado entrever que él va a estar relacionado con Aston Martin durante mucho tiempo. No tiene por qué ser en el rol de piloto. Sin duda, sin duda. Y esta yo creo que es una de las noticias más importantes de este fin de semana, de como decías, de que sí que no, estamos muy lejos, un ambiente un poco enrarecido, ¿no? Dentro de Aston Martin y por el propio Fernando Alonso, incluso de cansancio, ¿no? De todas las carreras lo mismo, tal. Pues este fin de semana se ha visto mucho más positivo. Y te diré una cosa, no solamente a Fernando Alonso, sino también a Lance Stroll, que por primera vez esta temporada ha llegado a comentar que se ha sentido cómodo con el coche, cuando Lance Stroll este año está atizando a Aston Martin y a la MR26 en cada carrera, tras cada sesión y demás. Así que, oye, pues me imagino que sí que será verdad que poco a poco estarán mejorando cosas. Fernando destacaba sobre todo el despliegue de la energía, la manejabilidad del coche, por lo tanto, bueno, pues son pasitos que está dando Aston Martin. Pero hablando del futuro de Fernando, yo creo que las mejoras, van a jugar un papel fundamental en su decisión. Si Aston Martin y Honda en este caso dan un salto adelante de verdad, ¿no? Y empiezan a pelear por Q2, por Q3, por la zona de puntos, yo creo que veremos a Fernando una temporada más como mínimo, un 2027 y quién sabe si incluso un 2028, porque con este hombre tampoco, o sea, todo puede pasar. Pero yo creo que el propio Fernando es consciente de que si la situación es similar o que si mejoran unas décimas y siguen en una situación de ser el último equipo, yo creo que hasta aquí el proyecto Aston Martin, hasta aquí su etapa en la Fórmula 1, que sería muy triste por otro lado que terminase de esta forma, pero bueno, seguro que lo veríamos en el Dakar, en Le Mans y en otras categorías, porque lo comentó también el jueves, justamente en la previa, él no quiere parar de pilotar, se sigue sintiendo de los más rápidos del mundo y él seguiría detrás de un volante seguro. Bueno, sabemos que él iba a seguir los pasos de Carlos Sainz padre, que él iba a estar hasta la edad que fuese pilotando. Yo solo digo una cosa, ahora mismo por contrato Aston Martin y Alpine en su momento le impedían competir en las 500 millas.
Es la única corona que le queda para conseguir la triple corona. Y no está tampoco en mala edad para conseguir la triple corona. Recordemos que pues, en la Indy está Helio Castroneves, y hasta hace poco Tony Kanaan, que eran veteranos, pero no veteranos de 30, no, veteranos de entrados y muy cerca más de los 50 que de los 40. Sí. Así que no me parecería extraño en absoluto que Fernando tomase ahí otra vez partida en la carrera americana y ya luego pues lo que venga, que si el turismo carretera que ya probó en el 18, que si ahora me voy al Dakar, que si ahora hago, no sé, la carrera del Nepal, porque se inventan una carrera y quieren estar ahí. Sabemos cómo es Fernando, es un piloto que le encanta pilotar, me recuerda mucho a Verstappen, que el fin de semana que no está corriendo es porque está corriendo en el simulador. Pues más o menos yo creo que hará lo mismo Fernando. Y para terminar el episodio de esta semana, bueno, no sé si querías comentar algo, Ekaich. No, yo sí que es verdad que sobre el futuro de Fernando y sobre futuras categorías, el tema de la IndyCar, yo creo que le cogió mucho respeto a las 500 millas de Indianápolis después del accidente que tuvo, no recuerdo ahora mismo el año, 2019. No recuerdo lo que fue. O 20, sí. Creo que fue en el 20. Sí. Yo creo que a partir de ahí ya ve las 500 millas con otros ojos. Que ojo, esto no quiere decir que finalmente no vaya allí, porque, vamos, si tiene la oportunidad y tiene un buen coche, seguro que va. Pero yo lo veo antes eso, compitiendo en otro Dakar, volviendo a la resistencia, probando GTs. Pero bueno, veremos. Con Fernando nunca sabes. Si no, Fernando sabemos que si tiene ruedas, tiene un volante y... Ya está para adelante. Pilota, exactamente, le da exactamente igual. No descartó incluso, que me pareció ver o escuchar unas declaraciones por ahí, el acabar en la Fórmula E, con los nuevos Generación 4, ojo. Bueno, es que yo entiendo, y sé que hay muchas críticas a la Fórmula E, pero es que los Gen 4 son unos pedazo monoplazas, y normal que ya le hayan llamado la atención a Fernando Alonso. Recuerdo también declaraciones de Lando Norris, si no recuerdo mal, cuando los probaron por primera vez, diciendo que esto es una auténtica barbaridad. Así que, oye, cuidado con la Fórmula E, Sí, a ver, nosotros aquí en Grabando Marcha la seguimos muy de cerca. Y pues es que los datos de los Generación 4 son espectaculares. Y ya los Generación 3 Evo, cuando estás en el circuito y los ves en persona, impresionan. Sí. Y el Generación 4, que prácticamente le dobla, pues habrá que ver, porque ya estamos viendo la transición un poco a la inversa, ¿no? La Fórmula 1 tendía a circuitos ruteros, circuitos permanentes, y está yendo a circuitos callejeros para demostrar eficiencia, eficacia y todo. Y la Fórmula E partía de circuitos urbanos y ahora se está metiendo en circuitos ruteros. Véase COTA, para el calendario del año que viene, véase Zandvoort, véase el Jarama. Están yendo a circuitos importantes. Yo creo que está haciendo muy bien las cosas la Fórmula E. Creo que se le está poniendo un futuro ilusionante y, sobre todo, ya te digo, con este Gen 4, vamos a ver lo que pasa. Sí. Pues ahora, para terminar ya el episodio de esta semana, de este Gran Premio de Austria, tenemos que hablar de Antonelli. Perder un fin de semana pues puede suponer un varapalo, pero también puede servir como una lección de liderazgo y puede servir de aprendizaje. En este fin de semana hemos visto a un Andrea Kimi Antonelli que cometió ese error en clasificación de confundir banderas amarillas simples con banderas amarillas dobles en su último intento en Q3. Hablábamos luego de esas declaraciones de Toto Wolff con el piloto italiano, en las cuales pues decía que sí, que se había equivocado, pero que bueno, es que es lo normal, al fin y al cabo. Es un piloto que hace 2 temporadas no estaba en Fórmula 1 y fíjate que ahora mismo está con la presión de liderar, con la presión de ver si va a ser el primer piloto del equipo Mercedes, de que puede ser un futuro campeón del mundo, pero ahí ha estado el piloto italiano. En esta carrera sí que es cierto que no le hemos visto del todo competitivo, pero tampoco ha estado tan lejos de Max Verstappen y de esa segunda posición para conseguir un 1-2. Ha terminado a 2 segundos de su compañero de equipo. Él comentaba que era una pena llegar a la fiesta demasiado tarde, pero el gap con Russell en ese campeonato de pilotos pues se reduce. Ahora pasamos a 40 puntos, antes estaban a 49.
sigue lejos, pero no se puede tampoco descuidar. Efectivamente, creo que, pues eso, ¿no? Al final siempre tenemos que tener en cuenta que Antonelli tiene 19 años, o sea, es el piloto, bueno, es un piloto jovencísimo y que tiene muchísimo futuro y que ya de por sí esta temporada tiene opciones de hacer algo histórico y de ganar su primer campeonato del mundo. Yo lo que decía un poco antes, creo que, por supuesto, es un error en el sentido de que creas que era una doble bandera amarilla y finalmente es una bandera amarilla, ya lo hemos comentado. George Russell exprimió las normas, Antonelli no lo hizo, pero de verdad que me apena un poco el hecho de que Antonelli crea que es un error de verdad. Porque vale, sí, o sea, el error está, yo lo puntualizaría en confundir una doble bandera amarilla con una bandera amarilla. Eso es un error porque al final tienes que saber leer la carrera, leer las situaciones, las diferentes situaciones de la carrera. Pero el hecho de que él considere que es un error no levantar en una zona de bandera amarilla, yo ahí sí que no estoy de acuerdo y creo que al final Antonelli hizo, entre comillas, lo correcto, o lo que sinceramente creo que todos los pilotos deberían hacer. Pero bueno, en cuanto a la carrera, en cuanto al fin de semana, por supuesto esa pole position de Russell y esa cuarta posición de Antonelli pues le perjudicó en el sentido de que también en la salida pues Russell mantuvo la primera posición, Antonelli se vio envuelto en varias batallas con diferentes pilotos, incluso creo que Oscar Piastri, ¿no? le llegó a adelantar, si no estoy equivocado, a lo largo de la primera vuelta. A partir de ahí pues fue un poco a contracorriente en el sentido de que seguía teniendo muchísimo ritmo, pero se encontraba con pilotos en pista. Y yo sí que pienso que cuando estuvo en aire limpio, en las últimas 20-25 vueltas en ese último stint de Antonelli, fue muy rápido, porque llegó a simplemente menos de un segundo de Max Verstappen y redujo mucho la distancia a su compañero George Russell. Simplemente terminó a 1,9 segundos. Así que tuvo mucho ritmo este fin de semana Antonelli. Creo que si se hubiese llevado la pole position o si hubiese salido en esa primera línea, ¿no? junto a George Russell, hubiésemos tenido una vez más una batalla entre compañeros de equipo, como ya lo hemos visto en otras carreras este fin de semana. Y creo que Antonelli al final lo que tiene que hacer es seguir adelante, seguir con el ritmo que tiene, seguir con la confianza que tiene, porque va a tener, por supuesto, más opciones de victoria en las próximas carreras. Por otro lado, en cuanto a espectáculo, en cuanto a show, en cuanto a picante de mundial, yo sinceramente, ahora que todavía nos queda mucho mundial, prefiero que Russell pues se vaya acercando, que incluso haya otros pilotos como Hamilton, como Verstappen, como pues el propio también Piastri o Norris, ¿no? Que siguen lejos, pero bueno, oye, que se junten un poquito todos y luego ya, por supuesto, que gane el mejor, y si Antonelli demuestra que es el mejor esta temporada, pues que se lleve su primer título. Pues con esto terminamos el programa de esta semana, donde damos nuestra bandera a cuadros. Próxima cita con el circuito de Silverstone, 3 al 5 de julio de esta temporada 2026 de Fórmula 1, ronda número 9. Circuito muy interesante, histórico, curvas de alta velocidad. Cobbs, Magos, Beckett, Chappell van a estar exigiendo mucha carga aerodinámica y veremos qué equipo es el que las lleva mejor. Hamilton regresa a casa, George Russell también correrá en casa, así que tendremos a dos británicos luchando en los dos equipos que ahora mismo están a la cabeza del campeonato. Williams, que estrenará esa mejora que hemos comentado en el monoplaza de Carlos Sainz y de Alex Albon, y veremos pues dónde acaba el monoplaza de Fernando Alonso y de Lance Stroll. Kites, de nuevo agradecerte de que hayas aceptado nuestra invitación a Engranando Marcha. Ha sido un verdadero placer tenerte, y cuando quieras volver, pues micrófonos abiertos y puertas abiertas. Nada, tío, muchas gracias a ti de verdad por la invitación. A mí ya sabes que me gusta hablar de Fórmula 1 y también de otras categorías, así que cuando quieras me vuelvo a pasar por aquí, es un placer. Mira, eso que hemos hablado de la Fórmula E, pues mira, lo vamos a tener en cuenta porque, bueno, sí que estaría bien tenerte de invitado con la Fórmula E, con el campeonato eléctrico, que pues desde la llegada de Pepe Martí pues está sorprendiendo y aún más todavía a los aficionados, y también a los aficionados españoles, que estamos viendo que están entrando más en masa.
Total, total. Pues nada, cuando quieras, ya sabes, me tienes por aquí y volvemos a Engranando en Marcha. Pues cuando quieras, en serio, bienvenido eres. Y micrófonos y puertas abiertas, por supuesto. Y también vamos a lanzarles a ustedes la pregunta para que nos dejen en comentarios. Red Bull está ahí cerca, ha estado cerca en el Gran Premio de casa. ¿Creen ustedes que llegará la victoria de Verstappen antes del parón veraniego? Recuerden que lo pueden dejar aquí en los comentarios, los pueden seguir también en redes sociales para no perderse la última hora y la actualidad del mundo de la Fórmula 1 y del mundo del motor. Y ya lo saben, próxima cita en Engranando Marcha, Gran Premio de Silverstone. Veremos lo que se vio y lo que no se vio de este Gran Premio en tierras británicas. Muchísimas gracias y nos vemos. Un saludo de gas. Hasta luego. Chao.